Hola doctora, saludo, bienvenida a este episodio nuevo de Por la Familia, donde estamos dando herramientas para seguir luchando por nuestra familia. Quedamos en continuación la semana pasada. Gracias, buena. ¿Cómo estás, Manuelito? Qué gusto saludarte de nuevo y saludar a nuestros amigos bunkerianos y por la familia. Es cierto que damos en continuación porque estábamos hablando de los sentimientos de culpabilidad. Y quiero dejar este pensamiento. No podemos cambiar la forma de actuar de los demás, pero sí podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos a ello. Hermoso, ¿verdad? Y Léase Romanos. Sí, como Romanos diría 12, un amigo de nosotros, poderosísimo. poderosísimo. Entonces léase Romanos 12, 21, por favor. Sí, Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Precioso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que no tenemos que sentirnos como que todo se acabó, porque en un momento dado nos agobia la culpa. Al contrario, a veces es necesaria un poquito, porque si no tenemos esa vocecita que nos habla, viviéramos descarrilados. O sea, es necesario que haya algo que nos detenga y nos diga, párate, detente, estás actuando mal. ¿Ves? Y recuerden lo que dijimos ahorita de los 3 enemigos de la felicidad. Dijimos que era el miedo, la vergüenza, o sea, la venganza y la culpa. Cuando logremos vencer esos 3 enemigos, entonces vamos a lograr ser felices. Y la culpa es uno de ellos. ¿Por qué? Porque nos vive martillando. Es necesaria un aviso, un poquito, pero no que nos sintamos tan culpables que no podamos vivir ni ser felices. ¿Ok? Bien. Son como si tuviéramos 2 botones. El botón del placer y el botón del dolor. La gente cambia cuando ya le dolió lo suficiente. Antes no cambiamos. Como que sigue como que nada pasó. Pero cuando te dolió lo suficiente, ahí tú decides, no, yo tengo que cambiar esto. Entonces, el dolor sirve para mantenernos vivos. O sea, te hace sentir que te duele, que está vivo. Entonces, el dolor también lo asociamos con la muerte. El placer lo asociamos con la vida, porque sirve para motivarnos y para eliminar el dolor. ¿Ok? Dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Es un libro maravilloso de la famosa escritora norteamericana Elena Harmo. Dice allí, el egoísmo es la causa de la culpabilidad humana. ¿Por qué el egoísmo? A veces tenemos culpa porque quizás somos egoístas con nosotros mismos o egoístas con otra persona. Y entonces ella señala que es la causa de la culpabilidad. Señala 2 tipos de culpa. Una es la culpa persecutoria y la otra la culpa depresiva. Otros teóricos van más allá y hablan de la culpa reparatoria. En la culpa persecutoria es como el caso que presentamos en la intervención anterior. ¿Qué tenía ese señor?
una culpa que lo perseguía mañana, tarde y noche. No podía ser feliz, porque cada vez que veía a la abnegada esposa, la esposa tan amable, tan linda, tan sincera, eso le martillaba. Decía, pero ¿cómo va a ser que yo le hice eso? Y entonces esa culpa lo perseguía, lo perseguía, lo perseguía. Entonces, ¿cuál es la culpa persecutoria? Es esa que nos vive acusando. Como Satanás. La culpa persecutoria es como Satanás, que vive buscando cualquier motivo para por ahí introducirse y acusarnos. Nos vive acusando, nos persigue y además nos impide disfrutar de la vida. No eres feliz con una culpa que te vive como un aguijón, como el aguijón de Pablo, ¿verdad? No eres feliz porque te vive acusando, te vive diciendo, tú no sirves, lo hiciste mal, mírate ahí, di que en la iglesia, di que cantando, di que orando, y tú sabes lo que tienes pendiente, tú sabes lo que hiciste, y te vive, aunque ya tú te hayas doblegado ante el Señor, te ha derramado ante el Señor, esa culpa vive acusándote. Además, recordar que la culpa no solo es física, es psicológica, es emocional y es espiritual, porque te trae síntomas de todas las áreas de tu vida, de lo integral del ser humano. Entonces, esa culpa persecutoria tenemos que vencerla. Tenemos que revisarnos, escudriñarnos, hacer una introspección cada día de nuestra vida y ver si algo de lo que hemos dicho está por ahí con nosotros y no nos deja ser feliz, no nos deja ser libre, no nos deja ser plenos y auténticos. Bien, entonces tenemos la culpa depresiva. Esa culpa depresiva es aquella que viene cargada con síntomas típicos de una depresión. En los casos extremos, también conduce a la parálisis de la vida. Tú te estancas, te paralizas, no quieres ni seguir. Y ahí es donde la culpa lleva a muchas personas, lamentablemente, a cometer suicidio. Porque se sienten tan cargados, tan abrumados, que no ven salida, que no ven dónde llegar. Y te tengo noticia, la salida no la dio el Señor hace tiempo. Y cargó todas esas culpas, tanto la acusatoria como ahora la depresiva, Él la cargó para que nosotros seamos libres. Solo la única condición es que vayamos a Él, que Él te perdone y que tú te perdones, que tú entiendas que eres un ser humano y que no eres perfecto, ni yo, ni nadie lo es. Y esa es la parte que tenemos que aprender nosotros a manejar. La culpa tiene que ver con la vida misma, con la vida, porque nos taladra, no nos deja vivir, nos quita el sueño, nos quita el hambre y nos quita hasta el deseo de vivir, de seguir adelante. Entonces, hay que trabajar con esa. Entonces tenemos la culpa reparatoria, que es la tercera forma. Es aquella que nos impulsa a reparar el daño, pedir disculpas y tomar acciones correctivas. ¿Ven que hay solución?
a reparar el daño y a tomar acciones correctivas para que eso no vuelva a ocurrir. Estamos reparando para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, esa culpa reparatoria tenemos que buscarla más que la persecutoria y que la depresiva, porque la persecutoria y la depresiva son fuertes, nos enferman, no nos dejan y nos vive acusando. ¿Ok? La culpa malogra las fuerzas vitales, las penas, las ansiedades, el remordimiento, todo eso nos crea infelicidad y no nos deja ser felices, no nos deja ser personas auténticas. Muchas veces queremos como presentar un perfeccionismo para poder solapar esa situación que por dentro nos está martillando. Y en otra ocasión también somos muy exigentes con los demás, también por la misma sensación de culpa que nosotros tenemos. Entonces, todo eso es necesario reconocerlo y no solo reconocerlo, trabajarlo en nosotros. ¿Cómo puede usted liberarse de la culpa, de ese sentimiento? Ahora Jesús te dice, deposita en mí toda tu carga. Le dije que era más espiritual que físico. Ahora deposita en mí toda tu carga. Y ten la seguridad que cuando la deposites en el Señor, Él te va a liberar. Dice, yo tomaré todos tus pecados, lo echaré en lo más profundo del mar y jamás me acordaré de ellos. Pues si el Señor no se acuerda, volvemos al peregrino. Si el Señor no se acuerda, ¿por qué tengo yo que estarlo recordando y sacando del mal y enganchándomelo al hombro? Me recuerda el peregrino con su faldo a la espalda, ¿no? El Señor te dice, olvídate de ello. Ay, usted dirá, no es tan fácil, doctora. Sí, para nosotros no, pero para el Señor sí. Para el Señor sí. Es solo tú despojarte de esa carga emocional, espiritual, psicológica y hasta física que te está enfermando, que te está agobiando. Para liberarse el sentimiento de culpa y el resentimiento, ¿qué puedes hacer? Hay algunas cositas que podemos hacer. Puedes escribir una carta. Si tú crees que has lastimado a alguien, a la persona que tú no te puedes acercar ya por X o Y razón, tú escribes una carta y en esa carta tú estás tratando de pagar todo lo que tú estás sintiendo. Tú lo tratas de escribir ahí, lo tratas de poner ahí, hacer que eso no te siga martirizando. Todo lo que tú quieras escribir es como hacer una catarsis y tú lo vacías ahí. ¿Ok? También puedes, además, como una pizarra en blanco, esa pizarra limpia, cada mañana tú vas a revisarla y ver qué cosas están ahí que tú debes mantenerla para liberarte de ella. Y en esa pizarra en blanco tú empiezas a escribir, a limpiar, a mantenerlo. Entonces, además,
Adiós a los pensamientos negativos y sí a los positivos. Todos esos pensamientos negativos tú lo vas a eliminar, pero entonces lo vas a cambiar por pensamientos positivos. Acepta y sigue adelante confiando en el Señor y sabiendo que tú eres un ser humano, que solo eres un ser humano, que al ser un ser humano te está diciendo que necesitas siempre de Jesús para ser liberado, para ser perdonado. Cuando un ser humano comete un error, te está diciendo, soy humano, ¿ok? Soy humano, no soy extraterrestre, ni soy perfecto. Entonces, acepta que eres un ser humano, comienza a llenar tu cajita de expectativas nuevas cada día. ¿Cuáles son las nuevas expectativas? Que de ahora en adelante tú vas a revisarte de que ninguno de esos sentimientos de culpa tú los tengas presentes, porque sencillamente te diste cuenta que ya te liberaste de ellos. ¿Ok? Bien, entonces, en esos sentimientos, afrontar la situación con objetividad y de un modo positivo. Afrontarla, la situación de lo que estoy sintiendo, de lo que me está ocurriendo, con objetividad. ¿Ok? La afronto y después de un modo positivo. La otra es entender que todo forma parte de un aprendizaje y de la madurez emocional que cada ser humano debe ir logrando. ¿Estamos? Entender que todo ser humano parte del aprendizaje y de la madurez emocional. Eso te va a ir liberando y te va a ayudar a ir mejorando. Y entonces te va a dar cuenta que estás mejorando en tu vida y que está además tratando de vivir una vida diferente, con pensamientos más positivos. Practicar la autocompasión. La autocompasión, saber perdonar a nosotros sobre igual que a otras personas. Practicar la autocompasión. ¿Cómo practicamos la autocompasión? Entendiendo que también nosotros, el que se tiene que perdonar, es ser humano. La autocompasión es que lo que decíamos ahorita, anteriormente, que es más fácil perdonar a otra persona que perdonarse uno mismo. Entonces, practicar la autocompasión, saber perdonarnos a nosotros mismos e intentar hacerlo mejor la siguiente vez. ¿Ok? Intentar, cuando ya tú te diste cuenta que no pudiste y que caíste otra vez en ese error, intentarlo de nuevo. ¿Ok? Comprender la complejidad de las circunstancias y evaluar las posibles soluciones que puede intentar para mejorar esa parte en ti, ¿ok? Pedir disculpas si es necesario, tomar responsabilidad y seguir adelante. Pasar página
aprender del error y seguir adelante. No se puede quedar ahí. Tiene que seguir adelante, pasar página, liberarse de ese sentimiento y seguir, porque la vida sigue. Y hay más para allá donde seguir, ¿ok? Explicar la situación a una persona cercana, amigo o familiar, o a un profesional. Explicar la situación a una persona cercana, amigo o familiar, o si es necesario, un profesional. Pero no quedarse con ese sentimiento de culpa que te está taladrando, como es la culpa persecutoria y también la culpa depresiva. Es mejor mantenerse con la culpa que era la reparatoria, porque es la que nos ayuda más a poder mantenernos creciendo. ¿Ok? Así que esperamos, Manuelito, que este tema de la culpa, que es tan delicado, podamos llevarlo a que entienda la persona cuánto puede una persona sufrir por un sentimiento de Una de las cosas ahí que me quedó, ¿cómo nosotros podemos cambiar un pensamiento recurrente de esos pensamientos negativos? ¿Cómo lo podemos volver positivos? ¿Cómo puedo yo llenar mi mente de pensamientos positivos? Ok, es como que tú vas a hacer un switch, va a desconectar uno y conectar otro. Yo lo ejemplifico de esta manera. Tú has visto las aves que andan volando, ¿verdad? Has visto, ok. ¿Cómo tú impides que una ave vuele sobre tu cabeza? No puede, es imposible. Pero puede impedir que esa avecilla haga un nido en tu cabeza. Sí, ¿verdad? Pues eso pasa con los pensamientos intrusivos, como le llamamos, o pensamientos negativos. Viene un pensamiento negativo. Tú no lo llamaste, él llegó. ¿Qué tú tienes que hacer para que él no se anide? Rápido, cambiar el switch. Ese pensamiento negativo, sustituirlo con uno positivo, porque él llegó, pero sencillamente tú no lo tienes que dejar ahí, que haga un nido en tu cabeza. Es igual que el ave. El ave puede volar y revolotear, pero tú te la espantas. Pues eso pasa con el pensamiento negativo. Es tú saber que si tú lo albergas, es porque tú lo estás dejando ahí. Si tú cambias, él no se va a quedar ahí. Inclusive puedes cantar, puede cambiar. Algo que tú estés haciendo puede cambiar en ese momento para que el pensamiento no siga. Y entonces al cambiar, el pensamiento se puede ir rápido. Y entonces tú no quedas como que el pensamiento minó tu mente y tú no lo pudiste dominar. Esos pensamientos así lo podemos dominar con pensamientos más positivos, diferentes, o cambiar el switch. Un canto en la cabeza, un salmo, algo que nos dinamice el pensamiento y que no sea lo mismo que nos llegó así como, tú sabes, que así es que llegan los pensamientos negativos, que son intrusivos. Y entonces, acuérdate que habíamos dicho que el cerebro gasta más energía con los pensamientos negativos que con los positivos, que gasta el doble de energía. Pues si no le damos cabida, eso no va a suceder. Lo importante es que ayudamos a sacar esos pensamientos negativos de nosotros y aprender a mantener pensamientos positivos para cambiar de canal.
Sí, es un ejercicio que se va aprendiendo, pero Se sí, va. sí, lo que hay que hacer es eso mismo que usted dice, el pensamiento llega, pero no como darle cabida, ¿no? Sino de una vez desde que detecté que llegó, quitarlo, vamos con otra cosa. No, no, Exacto, excelente. exacto. Es como cuando tú cambias la emisora, tú dices, yo no quiero escuchar eso, pa, lo cambia. Yo no quiero ver Cambia eso, otro. pa, lo cambia. Pues el cerebro, tú haces eso mismo. Es como un canal que tú dices si te queda con ese canal o si tú lo cambias. Pues así son Exacto, los pensamientos intrusivos, como le llamamos. Ellos llegan, pero tú no le das cabida, tú lo exacto. mandas. No, 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 Exacto. perfecto, perfecto, no, muchas gracias, doctora. Entonces ya tenemos las herramientas para sacar esa culpa dentro de nosotros, para perdonarnos nosotros mismos. Ya tenemos ahí cómo identificar que estamos pasando por esta parte triste y lograr ese perdón, ya no de los demás, sino el perdón quizás más difícil Más que difícil. es el perdón de nosotros mismos. Así que, Pero que no es eh, imposible, que no es ¿cómo es? imposible, No, 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 que claro, claro, es más difícil, pero no es imposible. pero no es imposible, exacto. Y Doctor, recuerda entonces, ajá, el pensamiento que dijimos al principio, no podemos cambiar la forma de actuar de los demás, pero sí podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos a ella. O sea, es un asunto de nosotros. Esa fuerza de voluntad que mencionamos muchas veces es lo que nos lleva a cambiar, a tomar decisiones. Y recuerde que lo que estamos hablando de la culpa no es más que sentimientos negativos que nos acusan y que también dijimos que puede ser imaginaria o real. Entonces ahí es donde está el ejercicio mental que tenemos que hacer. doctora, gracias por estas herramientas para nosotros identificar la culpa, para identificar tantas cosas que nos afectan y lograr el perdón más difícil, que es el perdón de nosotros mismos perdonarnos. ¿Nos puede dar un adelanto de lo que viene la semana que viene? Bueno, ya salimos de todo lo que es perdón y culpa, aunque eso lo vamos a seguir viendo en cualquiera de los retos, porque vamos a estar hablando de uno de los retos, que es otro reto que nos reta, porque vamos a estar hablando de la violencia solapada, cuando la violencia pasa inadvertida como que no es violencia. Entonces, hay una violencia que no es solo la intrafamiliar, también es social. Y vamos a estar abarcando ese tema, que ya lo habíamos anunciado antes de la semana de trabajar con el perdón, porque estábamos en el mes de febrero, ya salimos del mes de febrero y vamos a entrar entonces a trabajar los temas de retos. Y ese es un reto fuerte y Dios mediante es el siguiente tema que pensamos trabajar. No, no, Así perfecto. Entonces, violencia solapada la próxima semana. Muy es fuerte. que nos da mucho gusto estar con ustedes. Esperamos que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias en la próxima intervención de Por Manuel, Por la la familia. Biblia. Hasta luego.